que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a continuar con el libro de Malaquías, viendo el capítulo 3 y 4. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje y que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor. Y que cada persona que esté escuchando en este momento podrá profundamente entender todo lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Y te damos gracias por todo. Gracias por tu amor, tu misericordia y todo lo que nos das. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. Pues Dios los bendiga de nuevo. Ojalá que estén bien. Hoy vamos a continuar con Malaquías y pues vamos a terminar el libro viendo el capítulo 3 y 4. Ya vimos el capítulo 1 y el 2. El capítulo 1, acuérdese que Dios habló a Israel diciéndoles que estaban en mucha maldad. Capítulo 2 continúa con eso, hablando que los sumos sacerdotes estaban en mucha maldad también. Pero entre todo esto, como quiera, Dios les recuerda que Él los ama. Una cosa que aprendimos es que los sacerdotes provenían de la tribu de Leví y todos los sumos sacerdotes provenían de los descendientes de Aarón. También que pues él es de Leví también. Aarón era el hermano de Moisés. Y es lo que hemos visto hoy en capítulos 3 y 4, salta la profecía futura. Y pues en el capítulo 3 se habla de la venida de un mensajero. Entonces, ¿quién es este mensajero? Es lo que vamos a ver. Y pues vamos a comenzar con el Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Y si tiene su Biblia, ábrelo conmigo para que puedan tomar nota. Ok, vamos a leer esto que nos dice Malaquías 3:1. La palabra de Dios aquí nos dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, y quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, aquí nos presenta una profecía que cubre dos periodos de tiempo que están separados. Y pues aquí se refiere, porque es profecía y representa dos periodos de tiempos, se refiere a la ley de doble referencia, donde la profecía tiene un cumplimiento cercano y otro más en el futuro. Entonces esto viene siendo una profecía de doble referencia. Doble referencia. De nuevo, de donde la profecía tiene un cumplimiento cercano y otro más en el futuro. Y esto pasa varias veces en el Antiguo Testamento y unas veces en el Nuevo Testamento. Pues, si miramos aquí en el cumplimiento temporal, probablemente todos estamos familiarizados con esto. Vamos a leer Mateo 11, 7 a 10, porque es lo que estamos viendo aquí. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver el desierto, una caña sacudida por el viento. Aquí hablando sobre Juan el Bautista. Ahora vamos a ver que Juan es alguien que habla profecía, que tiene esta ley de doble referencia. Vamos a seguir viendo. Versículo 8 de Mateo 11 dice, «Oh, que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están». ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A una profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti».
Ok, pues ahí vemos que Dios o Jesús menciona Malaquías capítulo 3 versículo 1 y él usa eso, lo que hemos leído, refiriendo al Juan el Bautista. Ok, Jesús mismo usa Malaquías capítulo 3 versículo 1 para referir a Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué está usando este versículo para hablar sobre Juan el Bautista? Pues si regresamos al versículo 1 de Malaquías, vamos a ver. Malaquías 3:1 que dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pues, ¿quién preparó el camino para el Señor Jesús? Cuando vino Jesús, pues era su primo, Juan el Bautista. Él nació 6 meses antes de Cristo y se cree que él ya estaba predicando casi 6 meses antes de que comenzó Cristo, y todo ese tiempo que estaba preparando los corazones a las personas para poder recibir el Mesías, que es Cristo. Él preparó el camino. Y es lo que está hablando aquí. Dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora esto es de Malaquías y está hablando de algo que no ha pasado. Acuérdense, esto es más o menos en 450 antes de Cristo. Entonces, como que era falta 400 años, arriba de 400 años antes que naciera Juan el Bautista y también Jesús. Pero esta profecía no solamente habla sobre ese tiempo, porque allí mismo dice, preparar el camino delante de mí. Entonces dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ok, ¿por qué sabemos que eso no se refiere a algo que pasó cuando vino Jesús? Si es algo más del futuro. Pues me adelanto un poquito a esa parte donde dice eso, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Es algo que habla sobre la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ahora puedes preguntar, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué se cree eso? Pues primeramente dice que vendrá súbitamente, hablando súbitamente. Pues sabemos que la palabra súbitamente ahí, no significa pronto, no significa pronto, pero más que todo significa rápidamente o instantáneamente. Y sin aviso. ¿Ok? Entonces, esto generalmente se describe la profecía de los últimos tiempos, porque cuando el Señor Jesús viene de nuevo, será sin aviso. No sabemos la hora, el minuto ni la hora, ¿verdad? No vamos a saber. Va a haber señales, pero va a haber sin aviso cuando el Señor viene. Pero así no fue cuando Él vino la primera vez, en la primera venida. Sí había aviso. Sabemos que el ángel el ángel Gabriel llegó a María y a Josué para decirles que va a venir el Mesías, ¿verdad? Que ahora pronto viene, entonces sí había aviso. Pero en la segunda venida no va a haber aviso. Va a ser algo que es instantáneamente, ¿verdad? Y eso es lo que habla sobre aquí en este versículo súbitamente. Entonces, y no solo eso, pero también cuando habla sobre a su templo, dice que llegará a su templo. Esto se refiere al templo milenial, que se describe, lo puedes ver en Ezequiel 40:48. Ezequiel 40:48 habla sobre este templo que se va a ver en el milenial, en el milenial. Pero si piensas, Jesús, cuando en su primera venida, Él estuvo en el templo de Jerusalén como rey. No, claro que no. En vez de eso, Él nunca fue rey. En cuestión que la gente le estaban llamando rey. Ellos se burlaron de Él. Le decían como broma o como así burla, le decían, oh, mira, es el rey de los judíos, pero no lo decían a propósito o diciéndolo así con honor.
irreverencia, no lo decían burlándose de Jesús, ¿verdad? Y pues aquí en este versículo que vemos ahorita, habla que Él vendrá súbitamente a su templo, el Señor, entonces diciendo que Él va a morar en el templo, Él va a ser rey en el templo, y no fue así en la primera venida. En la segunda venida sí va a ser así. En el templo Jesús llegará y todos van a reconocer que Él es rey. Y por eso sabemos que esto habla sobre la segunda venida. Entonces tenemos dos referencias aquí, por eso se dice que este versículo es la ley de doble referencia. La primera referencia aquí que vemos habla sobre el mensajero. Aquí dice mi mensajero, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Él preparó el camino, pero entonces súbitamente a su templo. Esto se refiere a la segunda venida de cuando Jesús viene la segunda vez. Ok, pues vamos a seguir adelante. Versículo 2. Aquí nos dice la palabra de Dios: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí de nuevo habla sobre la segunda venida, porque aquí cuando dice ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Estas son palabras de juicio y de castigo, porque en su primera venida Dios no vino para castigar o para condenar o para juzgar. No, Él vino más gentil. Él vino más como un serviente, ¿verdad? Hasta que dice en Juan 3:17, que dice Jesús. Dice, porque yo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no condenó cuando vino al mundo, ¿verdad? Pero la segunda venida va a ser para condenación y para juicio. Ahí por eso se dice que es la última parte de la tribulación. La segunda venida no es como la primera. La segunda venida va a ser como en fuego, va a estar en guerra. Aquí va a haber condenación y va a haber juicio. Por eso dice que aquí, en el versículo 2, déjame regresar ahí. Dice que ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Pues nadie. Pues al mínimo las personas que están en pecado no van a poder soportar. Entonces, seguir adelante, versículo 3. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí simplemente hablando cuando pasa la segunda venida y llegamos al tiempo milenial, las ofrendas van a ser algo que le agradece al Señor como antes, ¿verdad? Cuando vemos la historia, cuando vino Jesús la primera vez, las ofrendas de los judíos no era algo que agradara al Señor. Hasta ves cuando Jesús llega al templo, durante ese tiempo, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que limpiar el templo, ¿verdad? Restaurar las cosas como deberían hacer, ¿verdad? Entonces la segunda venida que viene Jesús va a ser casi lo mismo, pero esta vez cuando llega Él estar ahí en el templo, ya la gente van a ofrecer sacrificios o ofrecer ofrendas, que va a agradecer al Señor. Entonces de nuevo, este se refiere a la segunda venida. Ok, siguiendo adelante. Ok. Es lo que dice en versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Todas esas ofrendas van a estar agradecidas al Señor, van a agradecer al Señor, y eso sabemos que se refiere a la segunda venida. Versículo 5 nos dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra
los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalera, a la vitud y al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. De nuevo, esto habla de la segunda venida porque habla de juicio. La primera venida dice el Señor que no viene para condenar, ¿verdad? Pero sino para salvar. Pero la segunda venida viene para juicio. Ok, siguiendo adelante, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquí habla sobre las promesas de Dios que no cambia, porque el Señor no cambia. Cuando Dios dice algo y promete algo, va a ocurrir. Es nomás un cierto de tiempo, no sabemos cuándo, pero cuando Él dice que va a pasar algo, va a ocurrir. Y pues sabemos que Dios, la verdad, nunca cambia. Y lo que nunca cambia también del Señor es su amor y su misericordia a su pueblo. Y así es de que sabemos que Dios siempre va a ser lleno de amor y lleno de misericordia. Pase lo que pase, Él nunca cambia. Ok, versículo 7 nos dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces aquí Dios le está recordando la historia del Jerusalén, pues de Israel, de sus padres, de todo lo que han hecho antes, que siempre se alejaban de las cosas de Dios. Y Dios dice, regresa a mí y yo te regresaré a ti. Y así será, pero es algo que pasa, ¿verdad? Que vemos en las profecías del Antiguo Testamento que Dios siempre decía, regresa a mí. Y pues en otras palabras diciendo que arrepiéntete y parar de hacer cosas malas, ¿verdad? Que no me agradecen. Entonces ellos preguntan, entonces, ¿cómo vamos a nosotros? ¿Cómo hemos de volvernos? Es lo que preguntan. Y el siguiente versículo, Dios da respuesta. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Bajo el pacto mosaico, a los israelitas se les ordenó dar sus diezmos al Señor. Era algo que era un mandamiento bajo de ese pacto. Y es algo que deberían hacer. Y pues esto dice, ustedes me robaron con no dando sus diezmos ni sus ofrendas. Y vamos a seguir que dice en el versículo 9. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, porque simplemente no daban sus diezmos, ellos fueron maldecidos, simplemente por no dar sus diezmos. Versículo 10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, ¿qué está diciendo? Simplemente diciendo, trátalo, pruébame, o pruébalo. Da tu diezmo y vamos a ver si esto es verdad. Que si las ventanas del cielo se abrirán, ¿verdad? Las ventanas del cielo. Vamos a ver si ustedes dan, a ver si caerán bendiciones para ustedes, ¿verdad? Entonces, como probándolo. Y es una manera buena de pensarlo, ¿verdad? Que si usted ve algo de la palabra de Dios como una promesa de Dios que cuando, por ejemplo, das y se os dará, ¿verdad? Pues pruébalo, ponlo por práctica. Y practícalo y hazlo y pues vamos a ver si en verdad Dios te bendice.
Y pues Dios siempre cumple con su palabra. Así es. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, mira, hazlo, trátalo, probadme ahora en esto, ¿verdad? Y vamos a ver si caen las bendiciones sobre ustedes. Pero sabemos que sí caerán. Es nomás Dios diciéndoles eso. En el 11, Dios sigue diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá al fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el 12 dice, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces es lo que le está diciendo, si ellos obedecen y daban sus diezmos como era mandado hacer, serán bendecidos. Y si obedecen, bendecidos serán ellos en abundancia, es lo que está diciendo. Ahora acuérdese que ellos estaban bajo del pacto de Moisés que deberían dar, o mosaico, que deberían dar su diezmo. Hoy en día no estamos bajo de ese pacto y no hay mandamiento que nosotros tenemos que dar nuestro diezmo a Dios. La razón que nosotros damos diezmo o ofrenda, lo hacemos una manera de fe, para mostrar nuestra fe al Señor. Y sabiendo que sabemos que la palabra dice, el que hombre sembrare, también segará, ¿verdad? Y en eso practicamos. Si vemos 2 de Corintios 9, capítulo 6 y 7, capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente y también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Okay, simplemente diciendo que para nosotros no es un mandamiento dar diezmo, no es algo que tenemos que hacer, pero Dios le encanta a una persona que da con gozo, con alegría. Para nosotros debe ser un privilegio a dar para el Señor. Ahora, cuando ves en la iglesia y dices, ¿por qué dicen diezmos? No estamos bajo del pacto, ¿verdad? ¿Por qué hablan de dar sus diezmos? Usamos los diezmos como un método porque es algo que usaron en el Antiguo Testamento. Sabemos que no es mandamiento, pero es algo bueno seguir usando, ¿verdad? Y nadie está bajo de esa ley. Si ustedes no dan, ninguna iglesia los puede exigir. Y porque no está en escritura para nuestro nuevo pacto, pero que sí vemos es que la persona que da en alegría, pues parece que van a ser bendecidos de parte de Dios. Porque es mejor que dar, la verdad, porque siempre hablamos de diezmos, pero la verdad, si usted da el 1% de lo que ganaste y lo das con alegría, es mejor dar 1% con alegría que dar 10% enojado. Es mejor dar con alegría. En el Antiguo Testamento hemos visto que Dios rechazaba sacrificios cuando las personas que daban esos sacrificios lo hacían simplemente porque Dios los mandaba hacer. Lo hacían con un corazón lleno de maldad, lleno de enojado con el Señor, ¿verdad? Y Dios los rechazaba. Decía, no, yo no quiero estos sacrificios. Aunque era un mandamiento hacer esos sacrificios al Señor en el Antiguo Testamento, Él no los quería cuando una persona lo daba con corazón lleno de ira. No, Dios quiere que lo hagamos para amor a Él. Es igual con nosotros dando ofrenda o diezmo o algo a la iglesia. Sabemos que es para el Señor, ¿verdad? Y cuando hacemos eso hay que hacerlo con gozo, con amor. Mejor 1% con gozo que 10% enojado. Y la verdad es que nosotros debemos todo al Señor. Todo lo que nosotros tenemos en esta vida viene del Señor. Si lo piensas bien, ¿qué cosa que tú tienes es la verdad tuyo? No, todo pertenece al Señor. Nuestras vidas son prestadas. Este mundo, lo que tenemos aquí, es cosas que Dios nos dio. No lo tenemos sin el Señor. Entonces, todo es para Él.
Y si tienes ese pensamiento dándole 10% que ya era de él, es nada. 10% es nada. Y todo esto nomás se habla o se trata de entender que se trata de darle a Dios ya lo que ya es de Él. Pero hazlo con gozo. Si lo vas a dar enojado, no lo des. Mejor no lo des. Ok, entonces seguimos adelante viendo el versículo 13 que nos dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, si vemos en el versículo 13, Dios está diciendo que ellos decían cosas violentas a Dios. En otras palabras, diciendo cosas malas al Señor. Y entonces ellos preguntan, ¿qué hemos dicho, Dios? ¿De qué hemos dicho que es tan violenta a ti? Entonces, Él da respuesta en el versículo 14 diciendo, habéis dicho por demás es servir a Dios. Sí, diciendo que aprovecha que aguardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, en otras palabras, ellos están diciendo, ¿qué ventaja obtenemos sirviendo a Dios si las personas que no lo hacen son bendecidos de todos modos? Nosotros como creyentes tenemos que renunciar a los placeres del mundo, pero estas personas que no te sirven, ellos no renuncian al mundo y pues sin embargo viven en la abundancia. Entonces, ¿de qué sirve? Es lo que preguntan. Y pues lo que sucede aquí es que estas personas se quejan debido a sus circunstancias actuales, permitiendo que sus circunstancias actuales dicten o dirigen si Dios está ahí o no. Hoy muchos cristianos hacen eso, tristemente. Basan todo en las circunstancias. Y esto se llama ser un cristiano circunstancial. Cristianos que usan sus circunstancias actuales como un metro de medida para determinar si las cosas van bien o no, o si Dios está bendiciendo o no, o si usted está obedeciendo al Señor o no. Usan cristianos las circunstancias como determinar si esto va bien o no. Por ejemplo, si comienzas un ministerio y las cosas no van muy bien, eso debe significar que Dios no está ahí o no quiere que hagamos esto o que estás desobedeciendo al Señor. Porque las cosas no te van muy bien, entonces estás haciendo algo mal. Las circunstancias dictan que Dios dice que no, que lo que estás haciendo es mal. Así que eso debe significar que estamos haciendo algo que Dios no quiere que hagamos. Y es lo que estamos pensando nosotros. Y pues si hacemos eso, o si decimos que en las circunstancias nos dice que si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no, entonces, pues si vamos a Pablo, a la vida del apóstol Pablo, sería muy mal las cosas que él hizo. Y yo estoy hablando de cuando después de que él se convirtió a Cristo. Porque imagínate si Pablo usó sus circunstancias para evaluar si estaba obedeciendo al Señor o no. Pues si lo haría así, entonces él diría que él está haciendo las cosas muy mal. Porque en cada parte donde él iba lo querían arrestar, lo querían meter al cárcel, lo querían matar. Y pues las circunstancias estaban muy mal. Entonces él fácil podría decir, yo estoy haciendo las cosas mal, Dios no me está bendiciendo, me está maldiciendo porque yo estoy llegando al punto que me quieren matar. Y pues es la cosa así, él entendía que la circunstancia no era una medida para ver si las cosas van bien o no, ¿verdad? Sabemos que la circunstancia es por debido del maldad del mundo. El enemigo usando las personas así del gobierno o cualquier cosa para agarrar a Pablo en en este momento para que se calle, que se pare
o de que para hablar de las cosas del Señor, del Evangelio, que ya parara, ¿verdad? Pero así no era. Pablo sabía que la circunstancia no, como iban las cosas malas en su vida, no decía que no estaba obedeciendo al Señor. Entonces no podemos ver a alguien que no obedece al Señor. Mira, tienen buen trabajo, tienen familia, yo no tengo familia. Mi trabajo no me gusta y yo siempre sirvo al Señor. ¿Por qué les va bien a ellos y no a mí? No podemos dejar que las circunstancias determinen si Dios te está bendiciendo o no, ¿verdad? La bendición sí viene del Señor, pero hay que simplemente obedecerlo. Y si no ves la bendición en esta vida, pues yo simplemente es que no lo estás buscando bien, pero si dices, no, mira, es que muchas cosas me van mal, y dices, pues yo como quiera creer en el Señor, pues lo que yo diría a ti es que te va a venir bendiciones en la otra vida y va a estar con ganas, ¿ok? Nomás espéralo. Hay que esperar en el Señor. Pero simplemente la gente de ese tiempo, así como vemos aquí en el versículo 14, tenían esa mentalidad que las circunstancias determinan si vale la pena buscar al Señor, ¿verdad? Porque si gente que no busca al Señor son bendecidos, entonces ¿para qué lo tenemos que hacer nosotros? Entonces seguimos adelante. Versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, simplemente aquí diciendo a quienes aman al Señor y le obedecen, Dios los escucha. Y un libro de memorias habla de que Dios no olvidará a quienes lo aman y lo honran. Versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios dice que aquellos que temen al Señor, Él dice que son suyos. Qué bonito, qué hermoso. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y ahí termina el capítulo 3. Vamos a ir al 4, último capítulo de Malaquías, último capítulo del Antiguo Testamento. Versículo 1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, yo creo que esto habla de la tribulación y la profecía de los últimos tiempos, porque este versículo es una continuación del último versículo del capítulo 3. Ahora, recuerda que cuando estas palabras fueron escritas originalmente, no había capítulos ni números de versículos, era continuo. Entonces, así sabemos muchas veces que simplemente se está continuando. Y nosotros lo pusimos capítulos simplemente, o hombre puso capítulos en la Biblia y todo eso para que es más fácil para leer y para dar referencia. Y por eso se hizo, ¿verdad? Pero inicialmente, cuando se escribió todas las escrituras, fue todo junto. No había capítulos ni había versículos. Ok, versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, si ves en el versículo antes, dice que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En otras palabras, serán destruidos. Aquí dice, los que teméis mi nombre. En otras palabras, las personas que obedecen al Señor serán como becerros que saltan. Dice, saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la salvación. Dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. No sé si ustedes han mirado a becerros saltando. Es algo como están muy felices, ¿verdad? Dice que Dios estaremos así,
Entonces, así vamos a ser las personas que así que se describe en el versículo 2. Los que obedecen al Señor, así bailando, porque pues sabemos que el Señor ya nos tiene en sus manos. Es algo hermoso saber. Entonces seguimos adelante, versículo 3 nos dice, oiréis a los malos, los cuales serán cenizo bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto habla sobre la batalla de Armagedón. En versículo 4 nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí acuérdese que él está hablando a toda la gente que estaban abajo del pacto mosaico. Versículo 5, he aquí yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y vamos a ver el 6. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, y ahí se termina el capítulo. Versículos 5 y 6 son las últimas profecías que Dios da y después de eso son 400 años de silencio. Ahora en versículo 5 habla sobre ¿qué? Habla sobre Elías, ¿verdad? Sobre Elías. Ahora es muy interesante porque Elías era alguien que él vivió en los años como 850 antes de Cristo y ahora estamos ya 400 años después, ¿verdad? Como el 450 antes de Cristo. Pero aquí dice que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, va a enviar a Elías. ¿Ok? Entonces, esta es una promesa que regresará Elías. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo regresará? Y dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y cuando vemos sobre el día de Jehová grande y terrible, esto siempre se refiere a la tribulación, que son los 7 años después del rapto que llega a la segunda venida de Cristo. Ahora, unos usan este versículo y pueden decir, esta profecía ya se cumplió con Juan el Bautista, ¿verdad? Porque sabemos que Juan el Bautista sí hay referencia de él como Elías. Hasta Jesús mismo habla que él es Elías. Si vemos Mateo 11, 13 y 14, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso es lo que dice Jesús hablando de Juan el Bautista. Si vemos Marcos 9, 11 a 13, dice, y le preguntando, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hablando de Malaquías. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ok, entonces puedes decir, ok, Jesús mismo habla de Juan el Bautista como él es Elías. Puedes decir, ahora nomás viendo estos pasajes, que lo que vimos en Malaquías 4, 5 y 6, esto aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, porque pues Jesús mismo lo dice. Pero donde uno se confunde mucho es cuando Juan el Bautista, él mismo, cuando le preguntan si él es el Mesías, si él es el Elías que es por venir, él dice no. Juan 1:21, aquí dice, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dice? No, yo no soy. Ok. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Porque Jesús dice, él es el Elías, pero Juan dice, no, yo no soy Elías. Pues entonces lo que pasó es que si vamos a Lucas 1:17, nos da un mejor entendimiento de lo que se refiere aquí cuando habla de Elías. En versículo 17, capítulo 1 de Lucas dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Este es el ángel Gabriel hablando al papá de Juan el Bautista, al sacerdote Zacarías. Y él le decía esto, él dice, mira, vas a tener un hijo, y este hijo le vas a hablar, le vas a dar el nombre Juan. Y dice, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, refiriendo a Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Juan el Bautista va a ir en el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? El espíritu y el poder de Elías. Entonces, esto se puede usar como es una doble referencia de profecía. Esta profecía tiene la ley de doble referencia. Él llegó, tenía el espíritu y el poder de Elías, pero él no fue el cumplimiento completo de esta referencia de Malaquías 4, 5 y 6. Es parcial, es nomás un parte de esa profecía, porque sabemos que Jesús mismo usó esa referencia a él, entonces sí se está cumpliendo, pero nomás una parte. Pero la cosa es, si regresamos a ese versículo 5, y cuando dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, entonces dice, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová no ha venido. Y la cosa es, hay mucho tiempo después de eso. Entonces, Juan el Bautista no cumplió esta profecía completamente, porque Elías no ha venido. Al mínimo no ha venido en esta manera que venga antes que venga el día de Jehová. Porque con esta profecía dice que viene él, Elías, entonces viene el día de Jehová, que es grande y terrible. Cuando Jesús vino por primera vez, cuando él murió y resucitó, eso no fue, pues fue algo grande, pero no fue terrible, ¿verdad? Y todas estas referencias en la Escritura hablando del día de Jehová habla de un momento lleno de juicio, de condenación. Y eso así no fue en la primera venida. En la primera venida Dios, el Señor Jesús vino para servir, ¿verdad? No para condenar, así como decía el Señor Jesús en Juan, se me olvida, en Juan 3:17, ¿verdad? No vino a condenar el mundo. Y pues entonces sabiendo eso, esto sabemos que se refiere a la tribulación, y el día no fue cumplido con Juan el Bautista, así no completamente. Esto tiene la ley de doble referencia. Tiene un cumplimiento parcial, un cumplimiento cercano que pasó ahí con Juan el Bautista, pero va a haber otro cumplimiento completo. Ya, y esto se refiere ya a los últimos tiempos, ¿verdad? Y por eso sabemos, simplemente porque dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, eso no pasó cuando vino Jesús la primera vez. Y pues ahí se termina la profecía. Y uno puede decir, pues mira, es muy confundido esto, no lo entiendo bien, aunque se explica como quiera, hay duda de, hablando de esta escritura, específicamente esta profecía, cómo sabemos que va a haber una segunda venida y todo eso, pero cuando vemos en esto, si usted dice, la verdad, yo no creo en eso, yo no creo que esto se habla de los últimos tiempos, que esto hablaba sobre Juan el Bautista. Y pues, entonces la cosa es, va a haber contradicciones en cuestión que Juan el Bautista, él mismo, dijo que no es Elías. Entonces hay que agarrar lo que sabemos y lo que dicen ellos mismos
Y aunque Jesús decía que Juan el Bautista era Elías, sabemos que muchas veces Jesús habla usando palabras como metáforas, ¿verdad? Como cuando Él dice yo soy la puerta o yo soy la pan de vida. Él no está diciendo que es un pedazo de pan. Él no está diciendo que es literalmente una puerta. Entonces, cuando él dice que Juan el Bautista es de Elías, pues ya sabemos que el ángel le dijo a Zacarías que Juan el Bautista iba a venir en espíritu y poder de Elías, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que agarrarlo todo y saber de lo que se está tratando de decir. Y Jesús estaba simplemente diciendo que Juan el Bautista venía en el poder y el espíritu y de Elías. Tenía el mismo espíritu, no literalmente el espíritu de Elías, pero así como Elías era, así era Juan el Bautista. Y sabemos que el día del Señor, el día de Jehová, se trata de la tribulación. Y pues ahí se termina. Y es la última palabra que Dios les dio al pueblo de Israel antes de que llegara Jesús. Y pues ahí terminamos las profetas menores. Al fin ya pudimos ver todos, ¿verdad? Maybe un día lo repasamos, pero era bonito hacer eso. Y pues yo creo la próxima semana voy a brincar para atrás de una de las profetas mayores en viendo el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel habla mucho de las profecías de los últimos tiempos también, y pues podemos estudiar esas palabras para ver cómo va todo junto. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor de este estudio que nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos diste. Gracias por este momento que pudimos entender de tu palabra, poder estudiar, Señor. Y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que bendigas cada persona que pudo estar conmigo en este momento, que tomaron el tiempo para estudiar más de tu palabra, Señor Jesús. Ahí donde estén, bendícelos, Señor, en cada aspecto de sus vidas, de sus finanzas, en su salud, Señor, en sus relaciones, en todo lo que hacen, Señor. Bendícelos, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias. Y gracias por tu amor, Señor. Gracias por dejarnos estas oportunidades semana por semana, Señor, en estos estudios. Y te doy gracias por todo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pues gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender algo. Si tienen preguntas, solamente preguntar ahí en el comentario. Si no lo han hecho, suscriban a nuestro canal para seguir recibiendo videos en el futuro. Y como les digo, la semana que viene vamos a meternos en el libro de Daniel. Algo demasiado profundo. Y pues vamos a poder ver qué dice más la palabra del Señor. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde, que estén bien y los vemos hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Perdí mi hogar cuando no había dónde ir. Jesús